Ley civil. Hay gente para todo, y por esa razón cada sociedad requiere unas normas para mantener a su gente a raya. Israel no era ninguna excepción, pero sus normas le fueron dadas por Dios. Vivimos en una cultura no cristiana y por ello muchas leyes se redactan sin ninguna referencia a las Escrituras. En cualquier caso, no hay nada en la ley civil del Antiguo Testamento que haya perdido por completo su vigencia para nosotros. Permítaseme dar solo un ejemplo. La restitución es una parte importante de la ley civil del Antiguo Testamento. No hay ninguna indicación para la construcción de prisiones, puesto que la idea de que la mayoría de los criminales se volverán penitentes, de ahí el término penitenciaría, y cambiarán su actitud tras su estancia en prisión, es ajena al plan de Dios. Todos sabemos que el sistema penitenciario ha fracasado. Básicamente solo hay dos formas de tratar al criminal en el Antiguo Testamento. Si había cometido lo que llamamos un delito grave, era ejecutado. Para otros delitos se le exigía que enmendara su error. En Éxodo 22 se establece el principio de restitución. Por ejemplo, cuando alguien robaba un buey debía pagar 5 bueyes en su lugar. Últimamente en los Estados Unidos se ha puesto en práctica, en al menos 2 estados, un interesante experimento. Se le llama justicia innovadora, pero de innovadora no tiene nada. Es tan antigua como el Antiguo Testamento. En lugar de que ciertos delincuentes sean encarcelados, se les exige que devuelvan lo que han robado. Más aún, las autoridades intentan reconciliar al criminal con su víctima. En 1983, el estado de Florida estableció lo que llaman un programa de control comunitario, basado en la restitución. Hasta ese momento puede dar las cifras de 14.000 delincuentes que han pasado por su programa de control comunitario. Las 4/5 partes de ellos se enfrentaban a condenas de prisión, pero después de pasar por este programa, menos del 7% han vuelto a ser arrestados por crímenes posteriores, mientras que normalmente las 3/4 partes de los que salen de prisión son arrestados en los 4 años siguientes. Paralelamente, el estado de Florida sostiene que este sistema les ha ahorrado más de 7 cárceles nuevas. Se está probando lo mismo en el Reino Unido al asignar a ciertos delincuentes un número de horas de servicio comunitario en lugar de una sentencia a prisión. En los últimos tiempos hemos creado leyes para que en el caso de determinados delitos los tribunales puedan confiscar posesiones de manera que se prive al criminal de los beneficios de su crimen. Pero nos está costando mucho tiempo alcanzar al Antiguo Testamento. Cristo es acusado a veces de saltarse el castigo civil del Antiguo Testamento, por ejemplo, por la forma en que trata a la mujer encontrada en adulterio. El Antiguo Testamento ordenaba la pena de muerte para ese pecado en concreto. Al proteger a la mujer, nuestro Señor estaba demostrando que el castigo por el quebrantamiento de la ley siempre podía ser atenuado con la gracia. 1000 años antes, Dios había hecho lo mismo en el caso del rey David. Segunda de Samuel 12:13. Estas leyes ayudaban al pueblo a comprender que su Dios era un Dios de justicia y que la justicia también podía ser misericordiosa. Leyes de alimentación e higiene. La regla que se oye en millones de hogares cada día, lávate las manos antes de comer, está en la línea de algunas reglas que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento. La queja de los fariseos y maestros que aparece en el Marcos 7:1 al 5 no era que los discípulos hubieran quebrantado las reglas del Antiguo Testamento. No tenemos ningún motivo para creer que no se lavaran las manos antes de comer, sino que habían violado la tradición de los ancianos. Versículo 5.
La cita de Isaías 29:13 que hace nuestro Señor lo prueba, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La ley es para que los sabios mantengan su salud física y espiritual. Es el necio el que la desestima por completo o le añade la tradición de los hombres. En Mateo 5, Cristo da a entender que toda la ley es pertinente. La lista de alimentos puros e impuros que se recoge en Levíticos 11 es casi análoga a la carne que comemos o evitamos hoy en día. Puede que sea cierto que podemos consumir carne de cerdo porque es menos peligroso que entonces. De hecho, Pedro aprendió en Hechos 11 que se le permitía hacer precisamente eso. Pero Cristo ya había tratado ese asunto según Marcos 7, 14 al 23. En este pasaje nuestro Señor decía esto: haciendo limpios todos los alimentos. No quería decir que todas las leyes sobre alimentos del Antiguo Testamento carecieran o hubieran carecido de importancia, sino que su utilización errónea siempre había sido dañina espiritualmente. Dios nunca pretendió que su pueblo creyera que la verdadera religión era cuestión de comer ciertos alimentos o de lavarse las manos antes de comer. Dios había dado a su pueblo rigurosas leyes en cuanto a la comida y a la higiene con el fin de proteger su salud, pero, con más importancia aún, para mostrarlos como un pueblo distinto en el mundo antiguo. Cuando Cristo libera a sus discípulos de la adhesión estricta a las leyes sobre alimentos, los principios que hay detrás permanecen inalterables. Deben ser personas limpias en sus hábitos y en todos los aspectos de su vida. Cuando Cristo nos libera de la letra de la ley, no nos libera de su espíritu. Hace 150 años, las familias tiraban sus desperdicios a la calle con la esperanza de que fuera la lluvia la que se los llevara. En verano, cuando no llovía, había frecuentes brotes de tifus. Y cuando llovía, toda la porquería iba a parar a canales, arroyos y ríos. Hacia finales del siglo XVIII, la gente se refería al Témesis como una fosa séptica en movimiento. Hoy en día damos por supuestas las leyes del Antiguo Testamento en materia de higiene y saneamiento. Hace más de 3000 años, Dios había establecido normas de saneamiento para su pueblo cuando, entre otras regulaciones, había ordenado que se excavaran letrinas en las afueras del campamento. Deuteronomio 23, 12 al 14. Dios ordenó además que si alguien encontraba una mañana un lagarto en la olla con la que se cocinaba, debía romperla inmediatamente. Levítico 11, 32, 33. Puede que algo así suene como una respuesta drástica para algo tan poco importante, pero pronto enseñaría a la gente a dejar sus recipientes boca abajo durante la noche, minimizando de esta forma los riesgos de contaminación. Semejante higiene puede resultarnos obvia, pero hoy en día estamos mandando equipos médicos por todo el mundo para enseñar a la gente reglas tan básicas. En la Edad Media, la tercera parte de la población europea pereció víctima de la peste, principalmente porque se desestimaron normas de higiene tan sencillas. A principios de la década de 1840, a un joven médico llamado Ignaz Semmelweis se le dio la responsabilidad de una de las salas de obstetricia del famoso hospital de enseñanza Allgemeine Krankenhaus en Viena, Austria. Se sorprendió de la elevada tasa de mortalidad femenina en estas salas. 1 de cada 6, observando que la mortalidad más elevada se daba entre las mujeres que habían sido examinadas por los profesores y alumnos que habían estado diseccionando cadáveres en el depósito,
Estableció la norma de que en su sección cada médico y estudiante que viniese de la sala de disección debía lavarse las manos cuidadosamente antes de proceder al examen de una nueva paciente. La tasa de mortalidad cayó dramáticamente hasta la relación de 1 de cada 84. Más tarde, enfrentándose a la disconformidad general, el doctor Semmelweis exigió que también se lavaran las manos entre exámenes de pacientes vivas. La tasa de mortalidad descendió más aún. Tristemente, por causa de celos profesionales, no se le renovó el contrato. Su sucesor se deshizo de las tinas y la tasa de mortalidad se disparó de nuevo. Finalmente, Semmelweis moriría arruinado, pero no sin antes haber puesto por escrito sus investigaciones. La utilización de agua corriente para la limpieza de ropas y cuerpos contaminados se menciona en Levítico 15:13. Significativamente, el contexto se refiere a las precauciones a tomar en caso de enfermedades infecciosas. Hace algunos años se publicó un libro pequeño llamado Ninguna enfermedad. Editorial Vidal. En 1987 el autor, Macmillan, era médico y el libro venía a demostrar cuántas de las enfermedades actuales podrían evitarse si se siguieran las reglas bíblicas. Así que antes de que dejemos de lado las leyes sobre higiene del Antiguo Testamento, deberíamos preguntarnos qué significan. Todas son pertinentes. Jesús no mencionó que ninguna de ellas hubiera perdido vigencias. Hay principios que extraer de ellas. Estas leyes nos enseñan, además, que la naturaleza de Dios es pura en todos los sentidos y que espera lo mismo del pueblo que le representa. Algunos cristianos argumentan que estas leyes sobre higiene y alimentos poco o nada tienen que ver con el bienestar físico de la sociedad, sino que formaban parte de las reglas del ceremonial para asegurar que el pueblo de Israel se mantuviera distinto de los demás. Un escritor va tan lejos como para afirmar que la lista de animales prohibidos y permitidos nada tiene que ver con la salud y la higiene. Cerdo fuera, Jordan, Transfigurated Press, 1992. Pero eso es de una miopía muy grave. Por supuesto que todo lo que Israel hacía tenía implicaciones religiosas, puesto que debía ser un ejemplo para las naciones. Pero las leyes no fueron dispuestas por un Dios caprichoso y arbitrario. Sus sabias reglas aseguraban que la gente estuviera limpia tanto moral como físicamente. La promesa que encontramos en Deuteronomio 7:15 se refiere directamente al cumplimiento por parte de Israel de las leyes sobre higiene y comida. Y quitará a Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto. Todas las órdenes fueron dadas a Israel para que tengas prosperidad. Deuteronomio 10:13. Y es ridículo sugerir que su promesa nada tiene que ver con el bienestar físico. Leyes generales. Cuando yo era niño recogía huevos de pájaro. Esa ficción se podría llamar ovología. Aunque desconocía el término por aquel entonces y esa práctica es ilegal hoy en día, en el Antiguo Testamento la recolección de huevos para alimentarse era una necesidad, así que Dios la reguló con una ley que se encuentra en Deuteronomio 22:6. La orden de Dios era que la madre en el nido no debía ser tocada, aunque los huevos sí se podían tomar. Obviamente, la razón es que tendrá otra nidada la misma temporada. Eso no es ovología, sino ecología. Se trata de cuidar el mundo en que vivimos y de administrar inteligentemente nuestros recursos. Al parecer, todo el mundo se interesa por la ciencia medioambiental, por la ecología y por todo lo verde en general,
pero no es algo particularmente novedoso. Hay muchas instrucciones sobre este asunto en la ley del Antiguo Testamento. Nunca debemos rechazar estas leyes como inaplicables, sino preguntarnos qué significan y cómo podemos aplicarlas. En el mismo capítulo de Deuteronomio, Dios ordena a su pueblo que debe asegurarse de construir un petril alrededor del tejado. Dios da una razón para ello: evitar que nadie se caiga del tejado haciendo culpable de homicidio al propietario. Solo ha sido recientemente cuando hemos endurecido nuestras normativas en estos asuntos, y algo como el Comité de Salud y Seguridad es una incorporación a la sociedad relativamente nueva. Dios legisló esas cosas hace mucho tiempo. Era todo parte de la relación de Israel con Dios. Como nación santa, mostraron una gran preocupación por la vida humana, cosa significativamente ausente en los antiguos códigos de leyes.